presentaremos el tema de equilibrio líquido-vapor y algunos conceptos de la materia de Físico-Química 1 del quinto semestre con la docente Karen Montserrat Díaz Espinosa. En un sistema en equilibrio, tanto la temperatura, presión y la composición de las fases alcanzan valores finales en las cuales permanecen constantes. Aunque la composición es constante en una mezcla, no necesariamente es la misma en cada componente de una mezcla. Para decir que un sistema está en equilibrio se toma en cuenta dos criterios: el principio de la conservación de la energía y la función. Para especificar el estado de equilibrio en un sistema se utiliza la regla de las fases. Para analizar el equilibrio es necesario tener en cuenta la fugacidad, viéndose como la presión corregida en un sistema comparada con la del gas ideal. Aquí se presentan dos ejemplos de gráficas del equilibrio líquido-vapor. La primera gráfica es de temperatura contra composición. Se observan diferentes puntos en la gráfica y estos están en diferentes fases. El punto A se encuentra en el estado vapor, el punto C y D se encuentran en las fronteras de equilibrio de líquido-vapor, el punto C se encuentra en la línea de burbuja. Este punto es donde comienza a aparecer la primera burbuja. En el punto D está la línea de rocío y el punto E está en el equilibrio líquido-vapor. Lo mismo para la otra gráfica. El objetivo de este trabajo es desarrollar experimentalmente el equilibrio líquido-vapor a través de las propiedades coligativas basados en las leyes de Raoult, Dalton y Henry. ¿Qué es una solución? Una solución química es la mezcla homogénea de una o más sustancias disueltas en otra sustancia en mayor. La solución química es compuesta por soluto y solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve y el solvente la que lo disuelve. Conceptos y criterios de equilibrio físico. Atendiendo al hecho de que una sustancia a diferentes condiciones de presión y temperatura puede existir como sólido, líquido y gas, existen también condiciones específicas de cada sustancia que permiten la coexistencia entre dichas fases. El estudio teórico de las condiciones de tal coexistencia se conoce como equilibrio físico. Para una sustancia simple, el único tipo de equilibrio que puede encontrarse es el físico, esto es, la coexistencia entre sus fases, no existiendo por consiguiente las interacciones químicas. El estudio teórico de tales fenómenos está contenido en la llamada teoría de las fases. Una sustancia pura puede encontrarse en fase sólida, líquida y gaseosa, estar vaporizándose, pasar del estado líquido al vapor, o condensarse, pasar del estado vapor al líquido. Puede fusionarse, pasar del estado sólido al líquido, o cristalizarse, pasar del estado líquido al sólido. Y puede sublimarse, pasar del estado sólido al gaseoso. Y algunos procesos de separación básicos donde se aplica el equilibrio físico son la destilación, la extracción, la lixiviación, cristalización, absorción, adsorción y humidificación. También existe un equilibrio en sistemas sencillos, y para este se debe considerar la distribución en equilibrio de un componente de un sistema binario entre la fase líquida y la fase vapor, y se debe encontrar una relación que describa la distribución de los componentes entre las fases, es decir, una ecuación que relacione la fracción molar en la fase líquida, en el eje X, con la fracción molar en la fase vapor, que sería el eje Y. Y también tenemos los sistemas formados de varios procesos, ya sean físicos o químicos, en el cual tenemos la entrada de la materia a un reactor y después ocurre la salida de la materia. Entonces la materia prima se prepara y el material no deseado se desecha. Después sigue el siguiente paso, que es el proceso, donde ocurre la transformación química, y después ocurre la purificación de los productos y para finalizar se obtiene el producto final. Y ya por último serían los productos secundarios que se derivan del producto final. Y para este sistema se debe suponer un comportamiento ideal y se debe considerar la ecuación general de equilibrio, potencial químico y la fugacidad. Y también se debe considerar las fases líquidas y vapor. También se debe suponer un comportamiento ideal en la cual tenemos que emplear la aproximación ideal. La ley de Henry. Primero mencionaremos lo que es la volatilidad. La volatilidad de una sustancia se puede saber mediante su presión pura. Si la presión pura de un componente A es mayor a la presión pura de una sustancia B, el componente más volátil es el componente A. La ley de Henry, formulada en 1803 por William Henry, enuncia que a una temperatura constante la cantidad de disuelta en un líquido
es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce este gas sobre el líquido. Se representa con la siguiente fórmula, donde PI es la presión parcial del gas, CI es la concentración del gas y KH es la constante de Henry, que depende de la naturaleza del gas, la temperatura y el líquido. Sus unidades dependen de la concentración y la presión. Y aquí se muestra una figura de un sistema y la fórmula. La ley de Raoult. Esta ley para una solución de dos líquidos A y B predice que si no hay otros gases presentes, entonces la presión total, PA, por encima de la solución es igual a la suma de las presiones de vapor puras de los dos componentes A y B. Así, la presión sobre la solución A y B sería igual a la presión de A por la composición del componente A más la presión de B por la composición del componente B. Dado a que la suma de las fracciones molares es igual a 1, puede escribirse de la siguiente manera. Esto es una función lineal de la fracción molar. La ley de Dalton va de la mano con la ley de Raoult. Esta dice que la presión total de una mezcla es igual a la suma de las presiones parciales, lo que significa que la presión total puede expresarse de la siguiente manera. Y aquí tenemos la fórmula, representando las sumatorias de las presiones, donde PI representa la presión parcial del iésimo componente de la mezcla. Y estas ecuaciones se obtuvieron mediante los conceptos de gases ideales. Se asume que los gases nobles no tienen reacciones químicas entre ellos. El caso más ideal es con los gases nobles. Se presenta lo siguiente, donde PI es la fracción molar del iésimo componente de la mezcla gaseosa de N componentes. Los modelos de solución son dos. El modelo de Margules es un modelo termodinámico simple para exceso de energía libre de Gibbs de una mezcla líquida introducido en 1895 por Max Margules. En ingeniería química, el modelo de energía libre de Margules-Gibbs para mezclas líquidas se conoce mejor como la actividad de Margules o modelo de coeficiente de actividad. Margules expresó el exceso de energía libre de Gibbs de una mezcla líquida binaria como una serie de potencias de las fracciones molares X, como se ve en la ecuación. Las aplicaciones de este modelo matemático tienen como objetivo optimizar el volumen de compra de cualquier producto necesario, especificando cuándo hay que realizar un pedido a un proveedor y en qué cantidad. El modelo de Wilson es un método matemático para calcular cada cuánto y en qué cantidad hay que realizar un pedido a un proveedor, garantizando así una adecuada gestión de stock. Se representa con la siguiente fórmula, donde Q es la cantidad óptima de pedido, K es el coste de realizar cada pedido, D es la demanda anual de materia prima en cuestión y G es el coste de almacenamiento de una unidad en almacén en una cantidad de tiempo determinada. Bueno, y ahora tenemos un ejemplo de la aplicación de los temas que hemos visto. Y el ejercicio nos dice: el punto de ebullición normal del éster es 34.5 grados centígrados y su entalpía de vaporización es 6.38 kilocalorías sobre mol. Calcular la presión de vapor del éster a 24 grados centígrados. Y debemos tener como consideración que el punto de ebullición normal significa, en condiciones normales, que tiene un valor de una atmósfera de presión y una temperatura de 20 grados centígrados. Y otra consideración que tenemos de tener es que para el punto de ebullición debemos considerar un equilibrio líquido-vapor. Entonces tenemos que aplicar estas fórmulas, que es el diferencial de presión sobre el diferencial de temperatura es igual al cambio de entalpía molar sobre la temperatura multiplicado por el cambio de volumen molar. Y debemos aplicar la fórmula de los gases ideales, que es PV es igual a nRT. Despejando esta fórmula, tenemos que el volumen molar es igual a RT sobre la presión. También el diferencial de presión sobre el diferencial de temperatura es igual al cambio de entalpía sobre RT multiplicado por la temperatura sobre la presión. Esto es reescribiendo la fórmula principal y sustituyendo el valor del volumen molar. Entonces, como que vamos a hacer una evaluación de diferentes estados, tenemos que hacer una integral. Vamos a integrar el diferencial de la presión sobre la presión, que tiene una igualdad sobre la integral del diferencial de temperatura multiplicado por el cambio de entalpía molar sobre RT. Y después es, como tenemos dos estados con diferentes presiones, vamos a evaluarlos de un estado A a un estado B. Entonces, sustituyendo
Los logaritmos sería la presión 2 sobre la presión 1, y esto es igual al cambio de entalpía molar sobre R, multiplicado por 1 sobre la temperatura 2 menos 1 sobre la temperatura 1. Como conclusión, con esta investigación experimental se puede concluir la importancia de conocer las propiedades coligativas en un sistema. Se puede observar que una sustancia a cierta presión y temperatura puede estar en fase sólida, líquida o vapor. El equilibrio líquido-vapor representa las coexistencias de estas fases. Existen diferentes modelos de solución que permiten calcular los puntos de equilibrio y existen diferentes procesos de separación física. Algunas de las importancias de aplicación en la industria, por ejemplo, de la ley de Henry, se puede aplicar para hacer los cálculos de absorción de los gases inertes, en nitrógeno, helio, argón, etc., en los distintos tejidos del cuerpo humano, y que junto con la teoría de Halden son la base de las tablas de comprensión. Una aplicación importante en la saturación de gas en la sangre: cuando la sangre está insaturada, el gas se disuelve en ella hasta que se satura y deja de disolverse más. Una vez que esto ocurre, el gas disuelto en la sangre pasa al aire. La gasificación de los refrescos es un ejemplo de la ley de Henry. Los refrescos poseen CO2 disuelto bajo altas presiones, manteniendo así cada uno de los componentes combinados que lo conforman, y además conserva el sabor característico por mucho tiempo. La destilación se aplicaciones de la ley de Raoult, ya que se emplean con el objetivo de separar los compuestos puros, y a nivel de la industria química se aplican en los procesos, por ejemplo, de la destilación de whisky o del vodka. Esto es principalmente en la industria de las bebidas alcohólicas. Bueno, estas son solo algunas aplicaciones en la industria de estas leyes, y como podemos observar, sí tienen una gran importancia, ya que se utiliza en muchos procesos. Gracias por ver.